Yo quiero una iglesia que sane. La Voz del Cielo Internacional presenta una palabra que transformará tu vida con la sierva del Señor, Rufina Díaz de Cruz. Genia. No se iba a cumplir. Y miren, lo que más me deja aquí admirada es el amor del Señor Jesús. Este que vino con la espada, que querían, este que venía a atacar al Señor, porque venía de parte de esto que venían a buscarlo. Uno de los discípulos quiso defenderle y cortarle la oreja, le cortó la oreja, dice la palabra de Dios. Pero Jesús con su amor vino y le sanó, le pegó la oreja de nuevo, porque Él es amor. Él dijo, no, es que al que espada mate, a espada morirá. Y ahí dice en la palabra de Dios, que si tú siembras amor, lo que tú sembrares vas a cosechar. Si tú siembras amor, amor vas a recibir. Si siembras paz, paz vas a recibir. Y así son las cosas de Dios. Porque si tú siembras un granito de habichuela, no pienses que te va a venir otra cosa. Si no, te va a venir. Si sembraste habichuela, habichuela te va a venir. Bendito sea el Señor. Y continúa aquí en el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bendito sea el Señor. Aquí en el versículo 33 y en el 35, ya Pedro le había dicho que no lo iba a negar, que no lo iba a dejar. Y en el 35b dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí ya, yo calculo que tal vez ni siquiera había pasado una hora cuando ya ellos lo estaban dejando, porque Jesús se lo había dicho: de cierto os digo, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso le dijo a Pedro. Y así se cumplió porque ellos todos huyeron y lo dejaron solo. Pero el Señor pasó por esa soledad y así te entiende. Si tú estás pasando ahora por una soledad, por una tristeza, el Señor te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Entrégale a Él todas tus soledades, tus tristezas, porque Él te entiende. Él dice: venid a mí los que están cargados y agobiados, porque yo lo haré descansar. Bendito sea el Señor. Y continúa así en el versículo 57. Lo que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Bendito sea el Señor. El Señor te dice en esta tarde, amigo oyente que estás escuchando, no le sigas de lejos al Señor. El Señor está cerca. El Señor está ahí. Síguele de cerca. Él no está lejos. No le mires de lejos, no le sigas de lejos. Porque el Señor te quiere cerca de Él. Él está ahí esperándote con los brazos abiertos, solo esperando a que tomes una decisión y que te decidas. Porque Él no echa a quien viene a Él no lo echa, sino que le recibe con los brazos abiertos. Y continúa en el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Oye, qué lindo es que cuando delante de otra persona para juzgarte, no encuentren falla en ti, no encuentren de qué te puedan acusar. Así fue cuando
cuando ellos los llevaron allí a los principales sacerdotes y a los ancianos y frente al concilio, ellos buscaban falso testimonio contra Jesús, pero ellos no encontraron. Ellos querían entregarle a la muerte a Jesús, mas ellos no hallaron de qué acusarle. Y así sería lindo con nuestra vida, si cuando quieran venir a acusarnos, no encuentren cómo acusarnos a nosotros, porque andamos perfectamente delante de Dios. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican esto contra ti. Mas Jesús callaba. Ahí esta palabra nos dice, cuando me dice a mí en mi corazón, cuando Jesús dijo que Él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, era que Él iba a derribar a la muerte. Él iba a anular a la muerte, bendito sea el Señor. Y en 3 días iba a reedificarlo, es decir, el templo de Dios. Porque Él iba a redimir al mundo de la muerte, del pecado y de la opresión. Él al 3er día resucitó. Y tremenda sorpresa que se llevó nuestro enemigo, el adversario. Porque él me imagino que cuando vio que Jesús murió en la cruz del Calvario, seguro se reía con la última muela de atrás. Pero tremenda sorpresa, porque resucitó al 3er día para redimirnos de todo. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios, el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, si eres el Hijo de Dios, dínoslo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Ellos estaban ciegos espiritualmente, porque ellos le preguntaron, le dijeron: te conjuro por el Dios que nos diga si era el Hijo de Dios. Él le dijo, él le contestó, él no se quedó callado. A veces hay ocasiones en que es bueno quedarnos callados, porque anteriormente, dice en el versículo 63, que Jesús se quedó callado. Anteriormente Él se quedó callado, pero hay en ocasiones que debemos contestar con la verdad. Él aquí le contestó, le dijo: tú lo has dicho. Sí, Él le dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Él se lo dijo claro, y le dijo que también lo iban a ver viniendo de las nubes del cielo. Mas ellos, como tenían sus mentes cauterizadas, ellos no podían entender. Ellos tenían sus ojos vendados. Ellos no podían entenderle. Y dice la palabra de Dios que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Él le preguntó al pueblo: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, es decir, es digno de muerte. Entonces le escupieron en su rostro, le dieron de puñetazos y le dieron bofetadas, diciéndole: profetízanos si eres el Cristo. ¿Quién es que te ha pegado? Bendito sea el Señor. Ellos se burlaban del Señor. Él llevó ya toda burla también. Óyete, cuando se estén burlando de ti, déjalo, no importa que se burlen, que el Señor pasó esto y más. El Señor ya pasó esto y más. Y Él no llevó, Él era santo, Él no conoció el pecado y llevó todo esto solamente por amor a la humanidad. Bendito sea Dios. Y continúa en el versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta,
le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él llegó otra vez. Con juramento lo negó. Él lo negó de nuevo al Señor Jesús. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Qué precioso, amigos, oyentes y hermanos, cuando nos escuchen hablar por ahí y que por nuestra manera de hablar digan: wow, este es cristiano, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo modela al mismo Jesús. Sería precioso que nosotros podamos modelar la vida del Señor Jesús, andar y caminar como Él caminó aquí en la tierra. Ahí dice la palabra de Dios que le dijeron: aún tu manera de hablar te descubre, porque él hablaba como hablaba Jesús. Es precioso. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Él tenía miedo. Él no quería afrentar. Él dijo primero: yo, si es posible, hasta moriré contigo. Pero a la hora de la verdad, no. Él le falló al Señor. Y eso es lo que te vengo y te digo hoy: todos te podemos fallar. Yo puedo fallar, cualquiera te puede fallar, pero el amigo que nunca falla se llama Jesús. Él no te va a fallar, así que puedes depositar toda tu confianza en Jesús, porque Él es el amigo que nunca falla. Y enseguida tocó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro, me imagino que él lloró amargamente porque él estaba arrepentido. Él se puso a llorar porque, bendito sea el Señor, él se sintió arrepentido. Y me imagino que él le pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Él le pidió perdón a Dios, y es así: cuando tú pides perdón al Señor, Él te perdona, no importa lo que haya hecho, no importa hasta dónde haya llegado, Él te perdona, porque Él es fiel y justo para con nosotros. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra, bendito sea el Señor. Y continúa aquí la palabra del Señor en el capítulo 27 de Mateo, el versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, le devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí la actitud de Judas fue diferente a la actitud que tomó Pedro, porque Pedro se arrepintió. Pedro fue ante el Padre y pidió perdón, y el Padre lo perdonó. Bendito sea el Señor. El Padre lo perdonó porque Él había pedido perdón, y Él es así: si tú pides perdón y te arrepientes de lo que has hecho, Él es justo y fiel y te perdona. Bendito sea el Señor. Y continúa así, el versículo 6: los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es
precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella los campos del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bendito sea Dios. El precio que el Señor Jesús pagó por ti y por mí no fue precio de dinero, sino precio de sangre. La sangre que es la misma vida de Él. Su sangre la derramó allí en la cruz del Calvario para darte vida a ti y darme vida a mí. Bendito sea el Señor. Y continúa así en el versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Wow, como yo dije antes, a veces no es bueno defendernos nosotros mismos. Esperemos, porque Dios es el que pelea tu batalla. Dios mismo te va a defender. Óyete, cuando digan cosas de ti, no trates de defenderte, porque no siempre es bueno defenderse. Sí, a veces hay que decir la verdad, hay que contestar con la verdad, porque Jesús aquí le dijo: tú lo dices, es decir, reconfirmando que sí, que él era el rey de los judíos. Y luego, después en el versículo 12, él no contestó nada, no respondió nada, porque a veces no es bueno responder, es mejor quedarse callado para que Dios pueda responder por ti. Óyete, Dios es quien pelea tu batalla. Jehová de los ejércitos es quien pelea nuestras batallas. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Qué precioso. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador acostumbraba a soltar a un preso. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Aquí Pilatos ya sabía que Jesús no era culpable de nada, que Jesús no tenía culpa de nada, que no había por qué acusarle. Mas Pilato, por su reputación, por su cargo que tenía, él aceptó. Él aceptó, bendito sea el Señor. Yo ahora voy a una pausa y en breve continúo con más. Yo quiero una iglesia que con su alabanza
perfume mi crono me lleve ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está con... Bendito sea el Señor, hoy hay victoria, porque cuando suceden pequeños inconvenientes, porque el Señor tiene una gran victoria. Bendito sea el Señor. Y continúa así en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Delante del pueblo se lavó las manos Pilato. Bendito sea el Señor. Diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Wow, bendito sea el Señor. Aquí Pilato, esto fue como un simbolismo de, yo no sé de esto. Yo sé que él es inocente, él sabiendo que Pilato era inocente, igualmente lo entregó. Pero como dije antes, él quería mantener su posición, porque él era un gobernador grande. Él era, aquí como decía en el versículo 15, que era el gobernador. Era el gobernador. Y él no quería perder su puesto. Y quería mantener un estatus social alto. Así que el Señor te dice en esta tarde que si tú eres un gobernador con un estatus social muy alto, no te vendas. No dejes que nadie te sobornes, porque el Señor estas cosas no le agradan. El Señor estas cosas no le agradan, bendito sea el Señor. Y continúa en el versículo 26, dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bendito sea el Señor. Aquí dice la palabra de Dios que le desnudaron, lo dejaron en vergüenza. Óyete bien, si a ti te han dejado en vergüenza, el Señor te trae gloria, porque el Señor llevó a la cruz del Calvario toda vergüenza para darnos gloria a nosotros. Bendito sea el Señor. Ahí dice que le colocaron un manto de escarlata. Ellos se estaban burlando del Señor. Le pusieron una corona de espina que traspasaba su cráneo. Yo cuando estaba preparando esta palabra, nunca me ha gustado cuando siempre llegaba a una lectura de esta, ver cómo el Señor Jesús fue maltratado. Me ha dolido siempre. Incluso el otro día todas las noches le leo una historia bíblica a mis niñas, y el otro día estábamos llegando a esa parte cuando a Jesús lo crucifican, y la niña me dijo, mami, ya estamos a punto de llegar donde no te gusta. Y el Señor me dijo en mi corazón, oye, ¿por qué tú te pones triste por alguien que está más vivo que tú?
y más vivo que toda la humanidad. Oye, y me lo dijo 1, 2 y 3 veces. Yo dije, wow, pero es que el Señor habla. El Señor me dijo, no te pongas triste, porque yo estoy más vivo que tú, y más vivo que toda la humanidad. Así que ahí yo he tenido fuerza y me he puesto contenta a buscar esta palabra, a estudiarla con ánimo, porque el Señor resucitó, no se quedó muerto. Y aquí continúa en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cierne que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Esto a mí me habla en mi corazón. La hiel era por la amargura que iba a pasar el Señor Jesús. La amargura, el dolor y toda la vergüenza que llevó por nosotros. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sabemos ya la historia de estos 2 ladrones, que uno reconoció sus pecados, dijo, verdaderamente yo estoy aquí porque hice algo malo, mas este, le dijo al otro que estaba del otro lado blasfemando, mas este no ha hecho nada. Y Jesús le dijo, ciertamente hoy te verás conmigo en el paraíso. Fue porque él reconoció su pecado. Bendito sea el Señor, él reconoció que él había hecho algo y que por algo él estaba ahí. Mas Jesús no había hecho nada. Y así hace Dios hoy con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de ello, Él es fiel y justo. Y Él nos perdona. Y continuamos así. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Descienda de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Wow. Aquí la palabra de Dios está hablándonos y diciendo de que ellos no sabían quién era que estaba ahí. Ellos no creyeron, ellos no creían en Jesús. Y así, hoy tal vez van a haber muchos que no van a creer en ti, pero hay uno que sí cree en ti, que pone la confianza en ti, que es Dios. Él cree en ti y ha puesto la confianza en ti, porque dice la palabra que Él nos amó a nosotros primero, no que nosotros le hayamos amado a Él. Entonces el Señor. Y continúa así y dice, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en Él. Ellos no creían, como dije antes. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. A veces no te van a creer que tú eres una hija o un hijo de Dios. Bendito sea el Señor, ve y haz lo que el Señor te ha mandado a que haga. Obedece a lo que Dios te ha mandado a hacer. Y quiero aclarar algo aquí. Obediencia no es solamente andar en los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, sí. Amar a tu prójimo como a ti mismo, sí. Pero obedecer a Dios es hacer lo que Él demanda a ti personalmente. Porque la relación con el Señor es personal. Y es posible que a mí Él me demande algo que a otra persona no se la demande.
Y a la hora que yo no obedezca al Señor, estoy en desobediencia. Y es así, si el Señor te ha mandado a hacer algo, ve y hazlo. No importa que los demás no te crean, no importa que los demás digan, ah, no, esa era o ese era el que andaba en pecado, que andaba así o asá. No importa, tú eres una nueva criatura en Cristo. Dios te rescató, Dios te cambió, tú has tenido un encuentro con el Señor y Él te manda, pues ve, obedece, ve, porque Él irá delante de ti. Óyete bien, donde pise la planta de tus pies es porque ya el Señor ha pisado ahí. Así que vete, porque no irá solo o sola. Y continúa así en el versículo 44 de Mateo 27. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Pero las tinieblas no podían, aquí dice que hubo tinieblas sobre la tierra, pero las tinieblas no iban a prevalecer. Es que desde que Dios hizo al mundo, ya en Génesis 1:4, dice que Jehová Dios separó a la luz de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Ya desde el principio que Dios comenzó a hacer al mundo, que todavía no estaba terminado, Él separó a la luz de las tinieblas, porque es que las tinieblas no van a prevalecer, y no pudieron prevalecer tampoco. Y continúa aquí en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, viendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús entregó su espíritu. Aquí la palabra de Dios dice que Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero aclararle a ustedes esta pequeña revelación que el Señor me ha dado. Muchos tal vez se preguntarán, pero ¿cómo si era el Hijo de Dios se iba a sentir solo? Sí, Él se sintió solo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús llevó el pecado de toda la humanidad y al haber Él cargado con todo este pecado tuyo y mío, cayó sobre Él. Lamentablemente el Padre tuvo que darle la espalda, porque donde está el pecado Dios no está. Lamentablemente dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pecado, es decir, se hizo maldito por nosotros. Él tomó todo lo que nosotros tenemos que llevar nosotros, lo llevó Él. Y por eso el Padre le tuvo que dar la espalda para que Jesús pudiera entonces entregar su espíritu. Y por eso fue que Jesús se sintió solo hasta la muerte. Él dijo, pero Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo tuvo que abandonar para que Él viniera a pagar el precio por ti y por mí. Tengo que avanzar para poder terminar. No quiero dejar esto así inconcluso, porque más luego viene la pastora Mirta con una palabra poderosa también, que va a transformar la vida de todo aquel que se quede en sintonía. Así que yo estaré terminando seguro en unos 10 minutos, y yo le invito desde ahora que se queden en sintonía para que escuchen a la pastora Mirta. Y continúa aquí en el versículo 51 y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Wow, este velo era lo que nos separaba a nosotros de Dios.
Y Cristo vino y rasgó ese velo. Y hoy, bendito sea el Señor, tenemos acceso directamente al Padre. Gracias a Jesús. Porque cuando Él murió en la cruz, se rasgó el velo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice la palabra de Dios que a más de 500 personas se le aparecieron. Se le apareció el Señor Jesús y que hay muchos testimonios. Wow, esto es tremendo, que solamente de yo, porque yo cuando leo la palabra veo es como una película, yo veo, pero esto es tremendo. Imagínense, la tierra tembló. Y te voy a decir hoy, en esta tarde, si tu tierra tiembla, si tú sientes que está pasando un huracán por tu vida, bendito sea el Señor, es porque el Padre ha mandado a su Hijo a que toda roca sea rota ahora en el nombre de Jesús en tu vida. Y esos sepulcros se abren en el nombre de Jesús. Y todo lo que está dormido en tu vida ahora despierta por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Todo lo que está muerto en tu vida se levanta. Así como se levantó Jesús al tercer día y resucitó de entre los muertos. Así te levanta tú, hombre, mujer de Dios, despiértate y levántate. El Señor te dice que seas valiente, que te esfuerces, porque Él está contigo. No temas, no temas. Si hay un huracán en tu vida, si hay un temblor de tierra que te ha quedado así como atarandado o atarandada, no temas, porque es para bien. Esas piedras que están ahí, que aún las estás viendo, es para que pase el mar, para que pase el río, para que pases por las aguas y no te anegues, porque así te dice el Señor, que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, y si por el fuego no te vas a quemar. Él es tu Redentor. Cristo vino a redimir al mundo. ¿Quieres redimirte, hombre y mujer de Dios? Es tiempo, es tu tiempo, es la hora. Aprovecha este momento porque el Señor te está llamando. Así lo dice Él en Isaías 43, que Él es tu Redentor, que las cosas viejas pasaron y que Él hace cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Así es que levántate, levántate, porque este temblor de tierra no ha pasado por así, es porque el Señor mismo ha venido. Él está ahí y continúa así. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que allí estaban las mujeres mirando de lejos. No mires de lejos, no mires de lejos al Señor. Ellas habían seguido al Señor. Si tú habías seguido al Señor y hoy estás alejado, es tiempo, el Señor te está llamando. Oye, Él te quiere cerca, Él no te quiere lejos. Él está ahí, Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere cenar contigo, el Señor quiere desayunar contigo, el Señor quiere almorzar contigo. No sé si es la hora de la merienda, Él quiere merendar contigo, bendita sea el Señor. Solamente tienes que abrir tu corazón y aceptarlo, porque Él está ahí contigo. Él no quiere que le miren de lejos. Él no quiere que tú le mires de lejos, sino que te acerques a Él. Porque si te acercas a Él, Él se acercará a ti. Y continúo porque tengo que adelantar. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había seguido a Jesús. Él era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó
a que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana blanca. Así es, él lo envolvió en una sábana limpia y blanca. Así eran las obras del Señor Jesús hasta hoy, limpia y blanca. Y lo puso en su sepulcro nuevo. Wow. Él lo puso en su sepulcro nuevo. Oye, como yo dije antes, como dije anteriormente, oye que el Señor hace cosas nuevas y pronto van a salir a la luz. El Señor hace cosas nuevas en tu vida y pronto van a salir a la luz. Así que solamente tienes que creerle. Solamente tienes que creerle. Y continúa así, dice, que él lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Dice que él rodó una piedra, que rodaron una gran piedra. Esa piedra que está en tu vida, óyeme bien, escucha ahora. Esa piedra, ese problema, esa enfermedad, ese problema financiero, esa incomodidad que tú tienes, eso que te está preocupando, eso será renovado, eso será removido en el nombre de Jesús. Porque así como se removió la piedra que estaba en la tumba, así el Señor va a remover todos esos problemas. Pero para eso tienes que creerle. Tienes que creer en el Señor. Tienes que creer en las promesas que Él te ha dado. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que es imposible agradarle si no le cree. Es imposible que le agrade. Es imposible agradar a Dios si no le creemos. Y es así. Y dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, aún viviendo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bendito sea el Señor. Es que aunque esa piedra sea sellada, aunque esa piedra la sellen, el diablo no va a prevalecer porque él está vencido en el nombre de Jesús. Es que los planes de Dios nadie puede anularlo. Oye, este era un plan de Dios de mandar a Jesús a redimirnos de la muerte y de la opresión del diablo. Y es que lo que Dios, los propósitos de Dios no pueden ser anulados. Óyeme bien, si Dios tiene un propósito con tu vida, se va a hacer. Oye, los propósitos que Dios tiene para con tu vida se van a cumplir. Se van a cumplir. Solo esfuérzate, sé valiente, sé obediente, ten tu oído atento a la palabra de Dios y síguele. Y las cosas que Dios te ha prometido se van a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Y continúa así, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Bendito sea el Señor. Es que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Jehová mandará su ángel. Él mandará su ángel. Óyete bien, aquí el Señor te está hablando, y es a ti mismo, a ti que me está escuchando. El Señor va a mandar un ángel que va a descender del cielo para que remueva la piedra, para que remueva ese problema, para que te ayude y trabaje contigo.
créelo. Continúa así, no voy a avanzar. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Wow, dice la palabra de Dios que sus vestidos eran blancos como la nieve y eran resplandecientes. Y así es que Dios quiere encontrar a su iglesia. Así es que Dios quiere vernos con vestiduras blancas sin mancha. No permita que tu vestidura se manche. Él quiere encontrarnos con esas vestiduras resplandecientes. Bendito sea el Señor. Ahí es que está la clave, la obediencia. La clave, el secreto está en la obediencia. Si el Señor ha demandado desde Génesis hasta Apocalipsis, obediencia. Esta es la clave. Bendito sea Dios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Wow. Los guardias que dije anteriormente, ellos sintieron miedo, tuvieron miedo. Pero este miedo que tuvieron o temor las mujeres era diferente, porque ellas estaban buscando a Jesús, ellas andaban con Jesús también anteriormente. Y dice la palabra de Dios que principio de sabiduría es el temor a Jehová. Si tú temes a Jehová, si tú temes a Dios, vas a ser el hombre más sabio o la mujer más sabia de la bolita del mundo, como dicen allá en mi país, en la República Dominicana. Si eres temeroso o temerosa de Dios, oye bien, será el hombre más sabio o la mujer más sabia. Y continúa así en el versículo 6 de Mateo, versículo 28, dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Wow, qué preciosa palabra. Ha resucitado, no está aquí. Yo el otro día estaba evangelizando a una persona, porque yo acostumbro a salir a evangelizar, y esta persona tenía creencias de Buda y de diferentes dioses, y yo le dije: mira, vete a la tumba de Buda, porque ahí vas a encontrar sus restos. La tumba de Jesús quedó vacía. Bendito sea el Señor, porque resucitó de entre los muertos. La tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó. Y continúa así: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le hallaréis. He aquí, os lo he dicho. El ángel le dijo: he aquí, os he dicho, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Wow. Mientras iban a dar las nuevas buenas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Repito: y dad las nuevas buenas a los hermanos y no temas. El Señor te manda: ve. El Señor, este es un llamado para cada cristiano de ir a llevar buenas nuevas. El Señor, si tú vas y llevas esa noticia grandiosa, el Señor te va a salir al encuentro. Es un llamado para cada cristiano de ir a llevar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo me siento agradecida, me siento feliz, me siento contenta, me siento renovada cuando me voy a las calles a llevar la palabra. Y aquí este país es muy difícil de llevar la palabra. Yo he sido golpeada en las calles por llevar la palabra de Dios. Pero todo esto tenemos que vivir por el amor
a que ya él pagó el precio. Y él nos manda a que vayamos a llevar las buenas nuevas. Yo voy a adelantar para dejarle con la hermana Mirta, porque creo que estoy hablando, me extiendo mucho, y voy a adelantar ya en 5 minutos, le voy a pasar con la pastora Mirta, que trae una palabra poderosa, que también le va a levantar y le va a ayudar, y ahora continúo yo aquí, que ya en 5 minutos termino. Mientras ellas iban, he aquí, uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y quitaron el cuerpo del Señor Jesús, mientras tanto nosotros dormíamos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta hoy en día. Yo dije anteriormente, le hablé a una persona y voy a volverle a hablar ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, escucha la voz de Dios. No te deje persuadir, no te deje persuadir, no te deje persuadir por dinero. Bendito sea el Señor. El dinero perecerá, mas lo espiritual quedará para siempre. No deje que nadie te persuada por dinero. Escucha la voz de Dios. Si tú eres una persona de un alto rango de sociedad, no deje que nadie te venga a persuadir porque te muestre mucho dinero. No lo hagas, porque el Señor se entristece con todas estas cosas. Bendito sea Dios. Y dice en el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Bendito sea Dios. Aquí la palabra de Dios está siendo muy clara. Muchos dudarán. Aquí lo dice, que algunos dudaban de que fuera Jesús. Muchos van a dudar de ti, pero no importa. Déjalos tranquilos, cumple con lo que Dios te ha mandado a hacer. Lleva la palabra. Si tienes un llamado, obedeces a Dios, como yo dije antes. A Dios hay que obedecerle, hay que andar en obediencia. Y obediencia no es solamente cumplir con los mandamientos, sino hacer lo que Dios te ha mandado a que haga. Y el Señor te ha mandado a que llegue su palabra. Así es que fue un placer haber estado con ustedes, amigos oyentes y hermanos. Para mí es una alegría compartir la palabra de Dios con ustedes cada martes. Le doy las gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad tan hermosa de traer la palabra que es vida, la palabra que cambia, la palabra que transforma los corazones. Esto, si el Señor te ha hablado en el día de hoy, yo te animo a que, si has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, oye que en Cristo no hay muerte, porque Él venció a la muerte. En Cristo solo hay vida, como siempre digo, porque Él venció a la muerte. Y si te has decidido a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque lo dice en su palabra, en Romanos 10:9, que si confiesa a Cristo como tu Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, tú y tu casa.
y dice que será salva tu casa, porque al tú ver la gloria que estará viviendo, bendito sea Dios, vas a comenzar a orar por tu familia, porque va a decir, no, ellos no se pueden perder de esto, ellos también tienen que disfrutar esto, porque es por gracia. Así que ahora te animo y repite conmigo esta oración. Padre bueno y eterno, oh Jehová de los ejércitos, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que he sido pecadora, que he andado en mis propios caminos, mas yo vengo delante de tu presencia y te digo, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque no te había escuchado. Pero tú nunca llegas tarde. Tú no llegas tarde. Hoy es el día. Hoy es el día. Porque todo tiene su hora. Todo tiene su hora y esta es la hora tuya de que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dile así, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te prometo servirte y serte fiel. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Oh, santo es el Señor. Si has hecho esta oración de todo corazón, yo te garantizo que tu nombre está escrito ahora mismo en el libro de la vida, porque Dios no es hombre para mentir, y dice su palabra que hoy hay fiesta en los cielos. Así que yo me alegro contigo, mi hermano. Has dejado de ser una criatura de Dios para entrar a esta gran familia y ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Les quiero con el amor de Cristo, y ahora le paso con la hermana Mirta, la pastora, que trae una palabra poderosa, una palabra, óyete bien, que va a transformar tu vida. Así que quédate ahí en sintonía con esta tu radio, la voz del cielo internacional, la radio para la honra y gloria de Dios.